Ok, ya está la presentación de la maestra Edna Rosario García. Le damos la bienvenida a cada uno de los alumnos que nuevamente se dieron cita a este evento y desde muy temprano, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de estar escuchando una serie de ponencias muy interesantes y voy a leer la reseña de la maestra. Originaria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, egresada de la Universidad Regional del Sureste en la licenciatura de Psicología, con especialidad en orientación psicopedagógica, con maestría en sexualidad humana del Instituto Universitario Carl Rogers en el 2013, maestría en desarrollo y psicoterapia infantil en el mismo instituto antes mencionado, docente, presidenta de academia y asesora de tesis en el Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec, formadora de docentes en la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca, subsede Juchitán, en el año de 2008 al actual, docente del Instituto Transísmico de Educación Superior de México, del 2014 al 2018, asesora de tesis, perito de psicología, práctica privada de psicoterapia desde 2018 y conferencista, tallerista. Sea bienvenida, maestra Edna, nos honra con su presencia y bueno, ya aparece el título, ¿verdad? La maestra nos hará una conferencia magistral, Salud Mental y Adolescencia, los retos en tiempos de pandemia. Adelante, maestra. Hola, muy buena tarde a todos y todas. Por favor, me podrían indicar si me escuchan y me ven bien. Gracias. Sí, Pues es un verdadero honor poder colaborar para este considerado, por supuesto, el mejor evento internacional de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Y de verdad que imagino que ha representado un gran reto para todos ustedes, sobre todo en este formato virtual, que ha exigido también realizar todo un proceso de gestión y ejecución. Y bueno, pues muchas felicidades porque precisamente hoy, a partir de hoy, comenzamos y comienzan ustedes también a disfrutar este proceso combinado con estrés, combinado con un poquito de ansiedad, pero también parte de lo que instituciones con alta calidad que representa el Instituto Pedagógico Jerome Brunner se han exigido para atender no solamente los diferentes, pues las diferentes necesidades que requieren nuestros jóvenes y adolescentes del día de hoy, sino también para capacitarnos a todos los profesionales y exigirnos también adquirir mayores herramientas, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En efecto, maestro Ramón, maestra Reina, muchísimas gracias. A los maestros del instituto, mi total admiración, muchas felicidades. A los chicos que están enlazados en este momento, también felicidades a ustedes porque finalmente el día de mañana van a presentar un proyecto que ha sido producto de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y que posiblemente los nervios, la ansiedad están haciendo todo su trabajo en este momento, así que también disfrútenlo. Pues yo les voy a compartir en esta ocasión un tema que nos ha estado llamando mucho la atención, no solamente en estos tiempos de pandemia, pero que sí en los últimos años ha resultado con mucha exigencia para los profesionales de la salud y de la salud mental, porque si bien recordarán ustedes también, hace algunos años vivimos aquí en el Istmo el terremoto y desde entonces hemos estado enfrentándonos a una serie de retos y de padecimientos que a los profesionales nos exige también tener más herramientas para atender las diferentes necesidades y situaciones de riesgo por las que estamos atravesando. Es más, el día de ayer también fue un evento bastante significativo, estar en una zona donde pues la lluvia no nos permitía enlazarnos y conectarnos y el día de hoy, fíjense qué maravillosa oportunidad que podemos coincidir y que además estamos llegando a muchos lugares, ¿no? Así que mi admiración para ustedes. La salud no está para nada
desprendida de la salud mental, que en muchas ocasiones nos han inculcado mucho este miedo y esta idea de que acudir con un profesional de la salud mental todavía es considerado como una situación de yo no estoy loco, no lo necesito, no estoy enfermo, no estoy mal. Sin embargo, en estos últimos años y en este último año de manera especial, ha cobrado un especial interés y una atención a todas las áreas que en algún momento no se consideraban como áreas o etapas que llamaran la atención en la salud mental. Los niños, los adultos, los adolescentes que a lo mejor recurrían a una atención psicológica para temas en específico, por ejemplo, la orientación vocacional, que es algo que muchos de ustedes quizá han estado viviendo, pues eran situaciones en específicas las que se atendían. El día de hoy estamos enfrentándonos a una serie de crisis que llaman mucho la atención por la forma también en que se están manifestando. La adolescencia es de por sí una etapa considerada como una de las etapas de mayor vulnerabilidad, aunque yo siempre he dicho que todas las etapas lo son, tienen una especial atención o necesidad y que cuando son bien atendidas, cuando respondemos a estas necesidades, vamos superando y vamos aprendiendo de nosotros mismos. Cuando las vamos desatendiendo, no solamente las dejamos ahí, sino que se van acumulando y van cobrando con el paso del tiempo una serie de quejas que más tarde van a repercutir en nuestra salud en general. Así que vamos a partir en este momento de un concepto que a lo mejor muchos sabemos que podríamos tenerlo en este momento y vamos a descubrir qué tanto realmente es así. La salud es considerada para la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar mental, físico y social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencias. ¿Qué significa esto? Que al ser un estado nos exige identificar cómo nos encontramos en este momento y que constantemente nuestra salud va a estar cambiando, va a estar cambiante, va a requerir de otro tipo de necesidades conforme nos vamos desarrollando y habría que ver qué tanto estamos atendiendo a estas necesidades. El bienestar físico, bueno, ahorita podrían observar ustedes a todos los que están conectados en sus pantallas, pues a lo mejor nos vemos aparente y físicamente bien, ¿no? Estamos observando que nos estamos comunicando, tenemos ciertas expresiones. Si nos detuviéramos a ver algunas de esas expresiones, tal vez diríamos, quizá fulanito o fulanita está mostrando cierto tipo de expresiones faciales o gestos que denotan que algo está pasando con él o con ella, ¿no? Pero físicamente todos cubrimos ese estado de bienestar en este momento, aparentemente, por lo menos sí a quienes estoy viendo en la pantalla ahorita. Un bienestar mental es algo que depende única y exclusivamente de nosotros, de cómo te estás sintiendo en este momento, de cómo consideras que en este momento estás procesando todo lo que has vivido durante el día y a lo mejor días anteriores. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo sientes que estás atendiendo las necesidades de tus pensamientos y de tus habilidades cognitivas en este momento? Y lo social, que obviamente en este momento podríamos decir que nuestro estado de bienestar social está un poco alterado porque precisamente en esta crisis de salud, en esta crisis sanitaria, se nos ha exigido por recomendaciones encerrarnos y mantenernos en casa. Y digo encierro porque es un concepto que últimamente he estado escuchando desde la queja. Decir mantenernos en casa y mantenernos cuidando de nosotros y cuidando de los demás, es un proceso que está requiriendo muchas más complejidades ahorita, porque podemos observar en la sociedad
que ya hay muchas medidas que no están siendo llevadas a cabo de una manera idónea, ¿no? Gente que ha elegido retirarse el cubrebocas, gente que ha elegido llevar a cabo actividades masivas y bueno, también nos encontramos con oportunidades como la institución, como el Instituto Pedagógico, que eligió llevar a cabo su actividad en un formato que no nos expone a absolutamente nadie. De lo contrario, créanme, a estas alturas ya estaríamos preparando nuestra celebración final para el día lunes, ¿no? Y pues entonces no es únicamente la salud no tiene que ver únicamente con nuestro aspecto físico, sino todo lo que hay dentro y fuera de nosotros. Por lo tanto, les decía que la salud no está desprendida de la salud mental, es un todo. La salud mental, la salud en general tiene que ver con todo lo que hay dentro y fuera de nosotros. La salud mental para la Organización Panamericana de la Salud y para la Organización Mundial de la Salud es un estado, recuerden ustedes que por estado es cómo nos encontramos en este momento, es un estado de bienestar en el que un individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, qué tanto conoces tus capacidades y tus habilidades, cómo las potencializas, cómo las aprovechas, cómo te sientes contigo mismo, contigo misma y cómo esas aptitudes, que también tiene que ver con ciertas habilidades de aptitud, te pueden ayudar a afrontar las presiones que aparentemente son normales en la vida. ¿Cómo qué tipo de presiones? Bueno, todas las que vamos viviendo y que son propias de nuestro desarrollo. El paso de la infancia a la adolescencia, el paso de la adolescencia a la juventud, los cambios en los centros educativos en los que nos desenvolvemos y son situaciones que, digamos, están esperados dentro de nuestro desarrollo, pero también hay presiones que distan un poquito de la normalidad y cómo podemos enfrentarnos para trabajar productiva y fructíferamente con esas aptitudes y hasta contribuir a la comunidad. Si se dan cuenta, muchos de ustedes a lo mejor lidiando un poquito con sus emociones y con la dinámica en la que viven, el día de mañana van a presentar un proyecto, ¿no? Un proyecto que requirió esfuerzo, un proyecto que requirió dedicación, organización, etcétera, y que pudo haber generado sus niveles de estrés bastante impresionantes. Pero lo hicieron, chicos. Y muchas veces no, no podemos aprovechar o no podemos potencializar nuestra salud mental porque comúnmente estamos en la queja. Y cuando permanecemos en la queja, que es también propio de la edad posiblemente y propio del sistema en el que hemos crecido, vamos limitando todo lo que podemos lograr en adelante. Por lo tanto, la salud mental tiene que ver con las posibilidades socioeconómicas que hay alrededor de ustedes, ¿no? Muchos no tuvieron la oportunidad de llevar a cabo una vida educativa virtual, pero muchos de ustedes sí, y han estado formándose en tal vez en un proceso que no hubiéramos considerado, como el maestro Ramón me decía hace unos días, se nos adelantó la educación virtual, aunque ya nos venía acompañando un poquito, pero exigió que todos empezamos a cambiar nuestro ritmo, nuestro modo de vida y todos nos llevamos el trabajo a casa, ¿no? Y eso implicó también un cambio impresionante en nuestra forma de sentirnos, porque a veces no podemos separar los cambios de algo que nosotros queremos o esperamos a lo que el contexto nos exige. Por ejemplo, también muchos de ustedes, a lo mejor chicos que se están preparando ahorita para irse a la universidad, pues desean con mucho anhelo tomar esa oportunidad de presentar su examen en otro estado, de viajar, de conocer a otras personas. Y en este momento, el hecho de no poder realizarlo de una forma en que cuadre con nuestras expectativas, puede también estar generando alguna crisis en nuestra salud mental. Depende también de factores ambientales, ¿no? ¿Cómo nos sentimos en el lugar en el que vivimos?
Actualmente hay quienes dicen, yo ya no me siento ni siquiera segura o seguro en casa, ¿no? Yo ya no estoy tranquila, pueden pasar muchas cosas. De pronto ocurrió lo del terremoto y todos fuera de casa, vino la pandemia y todos dentro de casa, y han sido situaciones que hemos estado enfrentando que muchas veces cuando volteamos a ver a los niños y a los adolescentes, o si es que los volteamos a ver, creemos que ustedes tienen esa capacidad para adaptarse de una forma muy rápida y no tomamos en cuenta que realmente están pasando también por procesos complejos que al momento de vivirlos y expresarlos hay una gran distancia que a veces no prestamos atención. ¿Cuándo sí prestamos atención? Cuando empezamos a ver que tu hijo o hija de la etapa de la infancia o de la adolescencia o de la juventud comienza a cambiar sus expresiones, ¿no? Se nota más triste, baja su rendimiento académico, se vuelve más irritable y comienzan aún más las presiones externas y atentamos contra la salud mental en lugar de revisar qué está pasando. Si a nosotros, adultos, nos llevó y nos exigió adaptarnos de una forma muy rápida porque tenemos muchas responsabilidades, volteamos a ver a un niño y a un adolescente y le decimos, tu única responsabilidad es la escuela, ¿no? Muchos de ustedes han escuchado en casa que sus papás les dicen, no te doy más responsabilidades, pero tu única responsabilidad es la escuela. Ojalá también espero que algunos papás, mamás me estén escuchando, porque a veces tenemos estas inquietudes. ¿Qué hacemos con nuestros hijos cuando pareciera que no están respondiendo o no están actuando en la forma en que nosotros los adultos queremos? Pues es que también hace falta meternos un poquito a ese mundo y ver qué es lo que realmente están necesitando. Y como les decía, con mucha seguridad, la única responsabilidad que tienen es la escuela. Cuando realmente más que una responsabilidad es parte de un proceso del que muchos de ustedes tienen la oportunidad de vivir y de disfrutar, porque saben que no todos tienen esta acceso a la educación. Y cuando les damos a nuestros hijos más responsabilidades es porque estamos confiando que son capaces de hacerlo. Y cuando se las retiramos, creyendo que no queremos que tengan distractores y que se concentren, realmente estamos subestimando sus capacidades y habilidades para poder potencializarse muchísimo más. Estos factores socioeconómicos y ambientales se van a ver reflejados en las conductas y en los comportamientos. Tal vez la salud mental no puede ser tan palpable como la salud física, pero si nos detenemos a observar cómo se desenvuelven nuestros hijos, nuestras hijas, podríamos encontrar mucha respuesta a cómo está su salud mental en este momento. Hay algunos jóvenes adolescentes que se viven y viven sus emociones de una forma bastante extrema incluso, ¿no? Son muy afectuosos, tienden a abrazar, tienden a apapachar, que también se sienten muy limitados en este momento, pero son muy expresivos con sus emociones. Hay quienes no lo son, hay quienes solamente se remiten al ¿cómo estás? Y bien, y no pasa de ahí. Y no quiere decir que no tengan la capacidad de externar su salud mental o su salud emocional. Quiere decir que a lo mejor no les estamos enseñando a poder expresar estas emociones de una manera adecuada. Pero si nosotros transmitimos estas emociones y expresiones y las normalizamos en casa, nos vamos a dar cuenta que ellos poco a poco también lo van a empezar a dar. Así que cuando un hijo o una hija llame tu atención y te preguntes qué le está pasando, pues a lo mejor no necesariamente tenga que ver con su salud física, sino también tenga que ver con su salud mental. Y bueno, la adolescencia es, como les comentaba, una de las etapas más vulnerables por todos los cambios físicos, fisiológicos o anatómicos por los que están atravesando muchos de ustedes. Para la Organización Mundial de la Salud es una etapa que comprende de los 10 a los 19 años, pero en diferentes culturas o sociedades
les llamamos adolescentes a partir de los 12 años si lo hacemos de una manera correcta, porque muchas veces nuestros adolescentes que ya se encuentran en esa etapa siguen siendo para muchos adultos sus niños o sus niñas. Y aunque voy a hacer un paréntesis porque estamos hablando precisamente de la salud mental y muchos papás o mamás me preguntan si realmente afecta que podríamos tratar a nuestros adolescentes como niños o hablarles de niños y niñas, yo siempre me permito compartirles que sí, sí es algo que afecta. A lo mejor, y también aquí les invito a que podamos los adultos comprender un poquito que la etapa que a nosotros nos tocó vivir como hijos definitivamente no es la misma que están viviendo los jóvenes de hoy, porque muchas veces nos escudamos en esas expresiones. En mi época, mis papás ya me hubieran sancionado, ¿no? O nada más bastaba la mirada para entender que algo no estaba haciendo bien. Y nos aventamos un rollo y un sermón para los chavos del día de hoy que muchas veces no terminan de comprender para qué les decimos tanto. Y es más, ¿para qué les decimos algo que sí funcionó en nuestra época, pero que posiblemente en la época de ellos no? Y entonces muchos papás, atinadamente, incluso muchos maestros, me llama mucho la atención que docentes son quienes se inquietan mucho por buscar cómo ayudar a sus alumnos. Yo los admiro de verdad, porque se preparan muchísimo más y a veces hasta se involucran tanto, no me van a dejar mentir las maestras y los maestros, que toman una figura paterno-materna ante sus alumnos, ¿no? Y terminan siendo las mamás y los papás de sus alumnos. Y a veces así los tratan. Ahí también yo siempre les sugiero, sepan cuidar ustedes entre un límite que puede beneficiar a sus alumnos y también un límite que podría perjudicar más adelante, porque justamente algunos docentes me decían, es que tengo que atender aguas, porque hay situaciones donde ya no podemos involucrarnos tanto, pero sí afecta significativamente la forma en que tratamos a los adolescentes y si subestimamos sus capacidades y sus habilidades, lo que podríamos estar haciendo es que cuando avancen a otra etapa, ellos mismos se vivan muy limitados en desarrollar algún tipo de actividad o podríamos estar incluso atentando contra el desarrollo de su personalidad. La adolescencia es real, es muy compleja. También podemos ver que muchos adolescentes viven diferentes crisis porque no tienen el desarrollo esperado, ¿no? Pero tranquilos, es un proceso que tarda un buen tiempo y a lo mejor ese Luisito que entró a la secundaria, ese Jorgito que empezó el primer grado, a lo mejor va a tardar un poquito más en desarrollarse y a lo mejor hasta la preparatoria lo haga, que una chica, ¿no? Varones llevan un proceso de desarrollo un poquito más lento que mujeres, pero se da. Y cuando encontramos algunas habilidades en el proceso, eso también va alimentando la estima. Hace ratito escuchaba en la mañana al maestro Eder en su conferencia y hablaba y él correlacionaba la autoestima con la creatividad, ¿no? Y entonces yo decía que en ese momento me puse a pensar cómo muchos adultos queremos motivar a los adolescentes diciéndoles, tienes que ser creativo, tienes que sentir una autoestima positiva, no te hace falta nada, tienes que sentirte bien. Pero enseñarles a vivir esa correlación es algo que el día de hoy les aseguro, a lo mejor podría cambiar un poquito su perspectiva de cómo organizan ustedes sus actividades. Ahorita lo vamos a abordar. ¿Por qué elegí hablarles de los retos? Los retos el día de hoy son precisamente una de las situaciones que podrían estar atentando o beneficiando al desarrollo de muchos adolescentes y jóvenes. Los retos son situaciones difíciles o cambiantes que nos exigen responder precisamente desde nuestras posibilidades. Hay retos que son parte o propios de diferentes circunstancias,
pero hay otros retos, esos que muchos de ustedes conocen que se tienden a viralizar, que atentan contra la seguridad y la estabilidad de muchos jóvenes, ¿no? Y como están en la etapa en la que su cerebro puede tener una gran cantidad de energía y no medir impulsos y les gusta asumir riesgos, pues entonces se enfrentan a retos que posiblemente más tarde los puede poner en una situación bastante crítica, ¿no? Así que los retos son completamente parte del proceso, pero habría que ver qué provocan estos retos. Hay consecuencias cuando los retos no son nada adecuados. Por ejemplo, hay consecuencias emocionales. Si no podemos superar estos retos es porque de alguna forma no estamos potencializando o no estamos aprovechando todas las cualidades que tenemos todos los seres humanos. Todos nacemos con una cajita de capacidades que el mismo desarrollo nos va a permitir ir potencializando poco a poco o ir construyéndolos como habilidades, todos. ¿Qué nos limita? Hay una serie de situaciones que pueden atentar contra el hecho de que podamos desarrollar o podamos saber hasta dónde somos capaces de llegar. Pero aquí hay una ventaja enorme. Los neurocientíficos han confirmado que el desarrollo cerebral tiende a llegar a su máximo nivel alrededor de los 30 años. Posiblemente hay en este momento docentes que son menores de 30 años, así que los felicito, tienen todavía muchas posibilidades de poder modificar y alimentar más su coeficiente intelectual. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces pensamos que cuando un adolescente o un joven está estamos comprobando su rendimiento académico y vemos que no coincide lo que obtenemos con lo que esperamos, muchas veces esta presión va generando una limitación y jóvenes que empiezan a decir, no voy a ser capaz, no voy a poder, no voy a poder cumplir expectativas, no voy a poder superar este proceso. ¿Qué creen? En efecto, no lo logra, porque precisamente los mandatos que estamos llevando a nuestra forma de pensar se, se enlazan a nuestra forma de sentir y nos proyectamos exactamente así. Y en la gran mayoría de ocasiones no nos detenemos a ver que hay ciertas circunstancias emocionales que no atendemos en su totalidad. Como pueden ver en este momento, hay una... Aquí nos habla de la rueda de las emociones. Este es solamente ahorita van a ver otra rueda más, pero esto es solamente algo que quiero comentar como básico. Las emociones son básicas. La salud y la salud física, la salud mental requieren de un componente emocional que nos permita interpretar lo que estamos sintiendo y proyectarlo de una manera efectiva. Y al considerar las emociones como básicas, imagínense si ahorita les preguntara a todos ustedes que tendrían que elegir en esta ruedita qué emoción está predominando en este momento y les dijera, a ver, muéstrenlo con sus rostros y sus gestos, ¿cuál elegirían? No veo cambios en sus gestos, en sus rostros, ¿cuál elegirían? A veces nos resulta fácil, cada uno puede hacer una asociación. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Emocionalmente alegre? Ah, gracias, gracias. Bien. Ah, contentos, alegres, sorprendidos, tristes. Ok. Qué interesante es el mundo de la comunicación virtual y digital, ¿no? Gracias, hay muchos en la sala. Qué bien se siente. Gracias. Pues con estas emociones, al considerarlas básicas, es realmente
importante y qué bueno que están reaccionando, porque también eso es una forma de comunicarnos con el sentir, no solamente identificarlo, es sentirlo, es vivirlo y es expresarlo. El proceso que generan las emociones en nosotros es primero sensitivo, ¿no? Primero hay una reacción corpórea a un estímulo externo, luego pasa a ser una emoción y posiblemente va a terminar siendo un sentimiento, que es la etapa final de la emoción. Entonces, imagínense ahorita que recuerdan a esa persona con quien les agrada mucho tener contacto, comunicarse, que cuando lo ven o la ven, de pronto tienen una sensación extraordinaria, muy bonita, muy alegre, muy contentos, y entonces empiezan a tener reacciones. Es más, aunque no la estén viendo, aunque no lo estén viendo a esa persona, puede ser que en este momento estén teniendo alguna reacción sensitiva y eso les provoca una emoción. ¿Cómo te sientes? Alegre, amoroso, afectuoso, etcétera. Todas las emociones tienen una función. ¿Cuál es la función? Poder regular nuestro sentir y dejar de acumular tensión, porque aunque sea una emoción como la alegría, si no la expresamos, se convierte en tensión y más tarde podría provocar algún malestar psicosomático. Si hablamos de la ira, por ejemplo, o del enojo, que es que el enojo está un poquito antes que la ira, y no lo expresamos en el momento correcto, de una forma adecuada o sana, más tarde se va a convertir en una tensión que posiblemente va a terminar siendo, como muchos adultos a lo mejor han experimentado, quizá también muchos adolescentes, una alteración o una reacción psicosomática, ¿no? Mucho de lo que a veces se convierte en un malestar físico, como un dolor de cabeza, o alguna infección estomacal, tiene que ver con cómo estamos conteniendo las emociones y eso afecta no nada más nuestra salud física, sino nuestra salud mental. Acuérdense que no nos podemos separar en absoluto. Imagínense ahora que con este regalo de la rueda de las emociones tenemos una gran carta para elegir cómo nos sentimos, ¿no? Por ejemplo, para quienes están ahorita preparando bueno, ya las tienen preparadas, pero para quienes están esperando a presentar sus proyectos el día de mañana, ¿no? A ver, quiero otra vez sus reacciones ahí en línea. ¿Cómo se sienten? Si eligieran ustedes, así con sus emoticones, si eligieran alguna de las emociones básicas y las relacionaran con los sentimientos. Ok, bien. Bien, el solo hecho de que estén utilizando emoticones en este momento para expresar una emoción o un sentir resulta por sí solo un efecto liberador, que muchas veces no lo hacemos, ¿no? A veces no nos detenemos a ver qué es lo que está pasando con el otro, con la otra persona respecto a alguna situación y nos acostumbramos a mantenernos con la respuesta del bien. Ahí lo dejamos. Ahí dejamos absolutamente todo y más tarde se convierten en problemas comunicativos entre hijos, padres, entre los mismos padres, entre la escuela y los padres, porque no aprendemos a desarrollar estas habilidades comunicativas, emocionales y sentimentales. Pero fíjense, tenemos toda una posibilidad de ir preparando nuestro sentir y elegir cómo nos sentimos, poder expresarlo, poder externarlo, poder vivirlo, y eso les va a dar una posibilidad completamente diferente de ir alimentando su salud mental de una forma muchísimo más adecuada, ¿no? ¿Qué otros retos estamos enfrentando? Hoy hay muchos adolescentes y jóvenes desanimados, no se sienten energetizados, posiblemente prefieren o eligen estar en las redes sociales, prefieren o eligen estar en un mundo completamente virtual. El hecho de que tengas 5,000 amigos en redes sociales no significa que realmente estás atendiendo tu habilidad social. Significa que a lo mejor tienes una
gran necesidad por sentirte parte de, y a lo mejor las redes sociales están cumpliendo un poquito esa función, pero hoy estamos viendo mucho a jóvenes y adolescentes que se sienten con una cantidad de energía posiblemente muy baja. Muchos jóvenes que utilizan el concepto de me siento bajoneado o bajoneada y que es como un sinónimo de decir no siento la energía suficiente para realizar mis actividades, menos para conectarme a clases, menos para estar rindiendo en mis actividades, no puedo entregar tareas, se encierran, se aíslan y se envuelven en un mundo donde creen que no tiene solución de salida, ¿no? Por eso al inicio les decía, todavía pueden potencializar ustedes y saben que todo el tiempo lo podemos hacer. Podemos potencializar no solamente nuestro coeficiente, sino nuestras habilidades, pero es importante empezar a preguntarnos cómo lo vamos a hacer. Ahorita llegamos para allá, no se preocupen. Hay ciertos retos cognitivos que son importantes que cuidemos con cómo los planteamos y cómo nos dirigimos a nosotros mismos. Si en estos retos cognitivos llegamos a tener pensamientos y críticos o negativos, o nosotros mismos creemos que no somos capaces de lograr cosas, ahí podemos estar frente a jóvenes y adolescentes que digan, pues voy a cumplir con el proyecto, pero presiento que me va a ir mal, ¿no? No quiero participar, eh, creo que tengo la respuesta, mejor no la digo, no sé que me vaya a regañar el maestro o la maestra, y resulta que lo que tenían pensado sí era algo correcto, pero no se animan a decirlo. Entonces, estos pensamientos o estos retos cognitivos llegan muchas veces a limitar que muchos de ustedes se sientan capaces de lograr algo. Tiene toda una historia, ¿no? Pero cuando vamos alimentando estos sentimientos negativos o estos pensamientos negativos, también vamos limitando nuestra capacidad para concentrarnos, para estudiar, para prepararse, para rendir, para tener respuestas bastante gratas o positivas. Y por supuesto, muchos de ustedes están desarrollando pensamientos demasiado tristes o depresivos, ansiosos, o incluso hasta llegan algunos jóvenes, que la gran mayoría jóvenes y adolescentes que se han presentado, lamentable y dolorosamente niños también a consulta, con muchas ideaciones suicidas, que la gran mayoría de adolescentes precisamente en esta etapa las experimentan, esta sensación de para qué vivo, para qué existo, y si hay un ambiente estresante en casa, en los diferentes ámbitos donde se mueven, muchos de estos pensamientos son bastante comunes. Algo que llamaba la atención antes solamente en películas o en otros países, hoy nos está llamando la atención que muy cerca de nosotros estamos escuchando sobre casos que terminan tomando decisiones bastante abruptas y que, bueno, finalmente sabemos que no es una solución, ¿no? Quizá es una decisión no muy, es una decisión no sana, para nada sana, es una decisión patológica, pero es una decisión que no nos lleva a ninguna solución. Entonces, muchos jóvenes lo están experimentando y aquí es importante que tú sepas que si en algún momento has estado pensando en algo negativo, es sumamente necesario e importante que puedas buscar la posibilidad de comunicarte pues primeramente con tu papá, con tu mamá, con tu familia y buscar la ayuda. Me ha tocado acompañar a muchos adolescentes que posiblemente no se expresan o no expresan sus emociones, pero que muy valientemente han dicho, necesito acompañarme por un profesional. Mamá, llévame a terapia, papá, llévame a terapia, papá, algo está pasando conmigo. Y digo valientemente porque a todos nos cuesta trabajo hablar sobre nuestras emociones. Preferimos callar y aparentar que estamos bien. Es más, muchos docentes, me ha tocado acompañarles en sus procesos de formación, muchos docentes dicen, yo prefiero llegar al salón y dejar mis problemas en casa. Si alguno de ustedes me garantiza que lo ha logrado,
por favor compártame toda su experiencia, porque es algo que no podemos separar. Independientemente de que tengamos que estar activos y resolviendo nuestras actividades, no podemos separar nuestra vida emocional de nuestra vida en general. Y ese es el motivo por el que van a estar escuchando constantemente, que les digo, es un todo, ¿no? Eh, pero sí es un hecho que cuando somos más expresivos y tendemos a reaccionar a nuestras emociones, por mucho que sean emociones que nos lastiman, encontramos una respuesta y oportunidades y soluciones diferentes. Así que mucho cuidado con los retos cognitivos, que esos nos pueden llevar a lograr o a dejarnos estancados. Esto es algo que hace un momento les había comentado. El cerebro realmente está constantemente cambiante, ¿no? Antes se creía que la infancia era la edad en la que podía un menor desarrollar su capacidad cerebral. El día de hoy está más que comprobado gracias a las neurociencias, que a lo mejor son muy jóvenes, pero que han dejado grandes aportaciones, que hasta los 30 años estamos generando un constante cambio en nuestro cerebro y que la plasticidad cerebral se ve positiva o negativamente afectada por todo lo que viene desde fuera. Pero se considera, aunque aquí estamos viendo un 80%, realmente en la adolescencia podríamos llegar a incluso hasta muchísimo más, ¿no? O menos, dependiendo de cómo estamos estimulando a nuestro cerebro. Pero esta es una etapa en la que les comentaba hace un momento que puede llegar a ser muy crítica si no respetamos nuestro desarrollo cerebral. Muchos casos que antes se consideraban como un problema por el desarrollo en la adolescencia y que además por este tema hormonal, hoy están tomando ahora una versión bastante cerebral. ¿Y por qué digo cerebral? Pues porque, bueno, muchos sabemos que en la adolescencia es donde se secretan una gran cantidad de hormonas que favorecen al desarrollo y que cuando interponemos cierto tipo de situaciones riesgosas o cuando interponemos cierto tipo de situaciones que no son muy gratas, atentamos contra nuestro cerebro racional, pero también atentamos contra nuestro cerebro emocional. Y dirán ustedes a qué me refiero. A que cuando nos sentimos realmente mal, no es únicamente por una experiencia, sino pueden ser muchas que han estado acumulando a lo largo de una etapa en específico, pero que además a lo mejor las condiciones en las que se encuentran, las condiciones ambientales son bastante óptimas. Sin embargo, nosotros vamos agregando algunos agentes estresores que podrían estar alterando nuestro desarrollo cerebral. ¿Cuáles han sido las quejas más comunes que han escuchado ustedes, los maestros, maestras en sus instituciones? Comúnmente, ahorita, que los chicos no se están conectando a las clases, que están conectados pero no encienden sus cámaras, algunos hasta se duermen, otros más no rinden, no están participando, posiblemente hubieron alumnos que o alumnas que en modalidad presencial traía un rendimiento bastante óptimo y en esta modalidad virtual comenzaron a ver un declive en ese rendimiento y es que en efecto el hecho de estar en casa, que muchas veces yo siempre he dicho, que muchas veces les he comentado que estar en casa podría ser una muy buena oportunidad para reconsiderar no nada más los roles, sino también la forma en que nos relacionamos con quienes habitan ahí. Pero para muchos adolescentes lo que representaba ir a la escuela, platicar con los amiguitos, tener el contacto con sus compañeros, con sus maestros, con sus maestras, representó una gran crisis y la sigue representando todavía. Llevamos un año, ¿no? Una cuarentena anual, yo siempre he dicho, es una cuarentena anual que ya va incluso creciendo y que lamentablemente ahorita sabemos que los jóvenes y los niños son de las poblaciones más vulnerables. Recientemente se dio a conocer un estudio sobre ello y a quienes que
veíamos como la población iba a ser tanto de esta crisis sanitaria, hoy también son de alto riesgo, ¿no? Además de los agentes estresores que podrían estar alrededor de nosotros, como estarnos desvelando, muchos chicos y chicas están desvelando hasta altas horas de la noche, dan las 11, 1, 2, 3 de la mañana y por lo tanto no van a rendir. Pero muchos piensan y creen que por el hecho de estar en esta etapa tan energetizada, van a rendir de una manera significativa. Lo que no saben, a lo mejor, y yo considero que sí, pero que muchas veces no lo atienden de una forma correcta, es que están atentando contra su desarrollo cerebral, están atentando contra su desarrollo también de personalidad y los está volviendo muy irritables, como les comentaba hace un momento. Sé que no les va a gustar lo que van a ver a continuación, pero estas son algunas de las quejas más comunes que he escuchado en consulta cuando llevan a un adolescente o a un joven diciendo que no solamente se están desvelando, ¿no? Que no solamente están teniendo una conducta irritable, sino que además están jugando cosas que los están alterando. Y bueno, sí, estoy viendo sus reacciones. Call of Duty y Free Fire son uno de los solamente dos de los juegos que podrían estar generando, que por sí solos, eso quiero que quede muy claro, por sí solos no podrían realmente provocar, aunque sí tienen un contenido implícitamente violento, pero si las condiciones en las que se encuentran no resultan estresantes para ustedes, pues entonces, y además controlan el tiempo que le dedican, pues a lo mejor podría ser solamente un distractor ligero. Pero si además lo están jugando a altas horas de la noche, eh, se alteran por completo, porque hay mamás y papás que me comentan, a lo mejor ustedes no lo hacen, que se alteran tanto que llegan a tener un lenguaje verbal bastante agresivo mientras están jugando, ¿no? Y esa reacción puede estar provocando una alteración en nuestro desarrollo cerebral. Así que muchas veces yo siempre les he dicho a los jóvenes, lo vas a jugar adelante, pero establecete un horario donde sea, donde puedas mostrar que no es algo o donde no des un pretexto precisamente para que los adultos puedan considerar que que te están alterando cierto tipo de decisiones y no lo digo únicamente por estos juegos. También influye el tipo de actividades físicas o el solo hecho de permanecer en los dispositivos hasta altas horas de la noche. La melatonina es una hormona que se segrega para poder relajar a nuestro cerebro y en ustedes los adolescentes y jóvenes más o menos comienza a segregarse alrededor de las 11 de la noche. Cuando digo alrededor de las 11 de la noche, no quiero decir que a partir de hoy se van a dormir a las 11 de la noche. Lo que les estoy invitando a hacer es que puedan regular su ritmo de sueño de tal modo que alrededor de las 11 puedan estar conciliando ya el sueño y puedan empezar a hacerlo un poquito antes. Y cuando ustedes cumplen con un horario más o menos, y lo ideal sería en la etapa en la que ustedes se encuentran de 8 a 10 horas, pero cuando pueden hacerlo cercano a esas horas, poder dormir, al día siguiente rinden de una forma bastante óptima. Pero si permanecen a las 11, a las 12, a la 1, porque además muchos de ustedes dicen que se relajan más y se concentran más de la noche, realizan mejor sus proyectos y además son actividades multitarea. Están escuchando música, escribiendo, conectándose, tienen el WhatsApp web conectado y entonces estamos generando todos estos distractores que a lo mejor podrían al día siguiente se reflejan en nuestra conducta y en nuestro comportamiento. Hay quienes no lo asumen así,
pero no es algo que tengan que elegir entre sí o si no sucede. Es un hecho. Estamos estresando nuestro cerebro demasiado y estamos alterando nuestra salud mental. Por eso yo siempre les quiero que antes de llegar a una imagen como la que están viendo ahorita, que muchas veces tienden a que no pueden, que es mucho lo que se les acumula, que tienen una gran cantidad de actividades y proyectos que se les vuelve muy tedioso, podríamos estar hablando de chicos y chicas que a lo mejor están llevando un ritmo de vida con hábitos que no resultan ser saludables ni para su físico, ni para su personalidad, ni para su mente. Y entonces va a pasar algo como lo que está pasando en nuestro Juchitán. En algún momento, toda la basura que le damos a nuestro cerebro nos lo va a devolver. Nuestro mismo cerebro nos lo va a devolver. En algún momento, todas esas toxinas que les damos, y solamente hablé de algunas, porque también hay jóvenes que están tomando otro tipo de decisiones, pero en algún momento podría devolvernos nuestro cuerpo y nuestra mente lo que estamos generando en ellos, que posiblemente no resulta ser nada sano, ¿no? Me llamaron la atención estas imágenes que el día de ayer las estuvieron viralizando en las redes sociales y que lamentablemente no es algo que aplica nada más al medio ambiente, sino es algo que aplica en nuestra salud en general. Cuanto más perturbamos, cuanto más estresamos a nuestro cuerpo y a nuestra mente, en algún momento también se nos es devuelto exactamente lo mismo, ¿no? O incluso más delicado, como lo estamos viendo. Algunos de ustedes han asumido los retos de una forma impresionante y de una forma espectacular. Muchos se han vuelto ejemplos no solamente para sus familias, sino también para sus compañeros, para sus maestros. Han de haber alumnos que los maestros dirán, me sorprende que se mantiene, que incluso se ha logrado adaptar a estos cambios, a estas crisis y que ha respondido de una forma bastante asertiva. Y tiene que ver con este concepto que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, pero la resiliencia es una capacidad que todos poseemos, pero que muchas veces nos cuesta trabajo poder sobreponernos. Realmente es un proceso más que una capacidad que nos permite adaptarnos a las circunstancias adversas, a agentes perturbadores, a situaciones estresantes y que aprendemos a diario de algo que podría también alterarnos. No resulta fácil, porque no se trata de tener solamente una mente positiva, se trata de saber qué puedo hacer. Y en este qué puedo hacer es como voy a ir cerrando con ustedes esta participación. Me dirijo a ti papá, a ti mamá, que espero que estés enlazado en este momento y que puedas comprender y saber que la época en la que tú viviste, que tu hijo, tu hija se encuentra en este momento, no es la misma que la de hoy. Que no basta con que digas que en lo que tú vas como papá o como mamá, tus hijos vienen de regreso, que necesitas aprender herramientas que te permitan llegar antes que tu hijo, que a lo mejor sería momento de bajarle un poquito todos esos sermones interminables que terminamos diciendo que ya nos comunicamos llorando, enojados, exigiendo, reclamando y que aún así no funciona. A ti papá y a ti mamá también te sugiero que realices, que acompañes a tu hijo a confiar en que puede ser más responsable de lo que él mismo considera, que no es una orden, que no es un mandato, que son responsabilidades que más tarde le van a ayudar a enfrentarse a una vida llena de exigencias y que ojalá que en este trato que tengas hacia tu hijo, hacia tu hija, consideres que este mundo tan vulnerado en el que se encuentra los puede llevar a tomar decisiones en las que más tarde podrías decir, pude haberlo hecho diferente. A ti papá y a ti mamá te sugiero que en este mundo virtual, que en esta actualidad tan virtual y tan digital que tenemos, tomes tu dispositivo
y puedas buscar opciones para aprender cómo hablar con un hijo o con una hija adolescente, cómo dirigirte a un joven o a una chica que está atravesando por una situación que a lo mejor para él o para ella representa una crisis mundial y a lo mejor tú lo minimizas. Una relación, una decisión, su elección de carrera, que a lo mejor tú podrías decir, es algo tan simple. A mí me tocó tomar una decisión muy rápida, pero para él o para ella no. Y necesitamos comprender y atender que todos tienen procesos tan complejos y cuando nos sensibilizamos en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de dirigirnos, comprendemos que nuestros hijos no tienen que ser mejores que nosotros, porque esa es una carga que les damos, que tienen que ser mejores que nosotros. No, no tienen que ser mejores que nosotros, tienen que ser mejores de lo que ellos mismos se imaginan y creen que pueden llegar a hacer. Establezcan horarios con sus hijos, sáquenlos tantito de acá. Organicen horarios, planifiquen horarios de tal forma que todos puedan intervenir. No es que tu hijo o tu hija tenga que hacer, es todos necesitamos hacer y ejecutar roles en casa que nos permita y facilite la convivencia. A ti, institución educativa que lo estás haciendo y que felicito mucho a los docentes, a los directivos del Instituto Pedagógico Jerome Brunner, que es una institución de excelencia y de calidad, escuchar a nuestros alumnos, a nuestras alumnas en sus inquietudes y en sus propuestas, también es algo que nos puede sorprender y nos puede ayudar a encontrar dinámicas diferentes para poder llegar a ellos. Hay chicos bastante creativos que emprendieron en este año un negocio, una actividad o algunas acciones que a lo mejor nos han sorprendido o que desconocemos. Pero también te pido algo que comenté hace ratito. Mira un poquito más allá del número de lista. A lo mejor ese alumno o esa alumna que está pasando por una crisis requiere de un acercamiento breve, significativo, que puede cambiarle. No es tu responsabilidad, maestro, no es tu responsabilidad, maestra, pero al ser una figura importante para los demás, con el límite, con el trato y con la distancia necesaria, puedes provocar un gran cambio en los demás y sé que muchos de ustedes que me están escuchando lo hacen a diario. A ti, joven, a ti, adolescente que me estás escuchando y que me estás viendo en este momento, quiero que sepas que has llegado hasta aquí y que afortunadamente con a lo mejor situaciones que te han dolido mucho, a lo mejor has perdido a personas en esta crisis, a lo mejor han habido pérdidas económicas, pero finalmente de eso se trata la vida a veces, de aprender a sobreponerte a pesar de la gran cantidad de crisis que puedan haber alrededor. A lo mejor este momento que estamos viviendo no apoya los acercamientos, pero podemos llegar a alguien que entre ustedes como compañeros, como amigos, pueden ser realmente una barrera de contención y lo han hecho muy bien y les felicito y les admiro. El día de mañana que presentes tu proyecto, el día de mañana que puedas dar a conocer un poquito de lo mucho que sabes hacer, disfrútalo intensamente. Deja de desacreditarte, evita verle lo negativo a las cosas, respira profundo y diviértete mucho. Porque en esta, cuanto más te diviertes y disfrutas cada etapa, por muy dolorosa que sea, aprendes muchísimo más. Cuida de tu cuerpo y de tu mente, porque más adelante tu cuerpo y tu mente van a cuidar de ti. Te comparto para finalizar esta línea de atención en crisis que el Colegio Estatal de Psicólogos de Oaxaca nos ha permitido darnos a conocer en diferentes contextos como una comunidad de profesionales que atendemos a personas en crisis a través de llamadas porque muchas veces cuesta algo de trabajo llegar a la consulta y un riesgo que puede resultar muy delicado. Les voy a dejar, le voy a compartir al maestro Ramón
la presentación y por supuesto que puedan compartirlo, no nada más en la comunidad. Hemos estado llegando a muchas comunidades dentro de también aquí están, podemos contar con dos psicólogos que están viendo ahorita en la presentación, que también están dispuestos y atienden a muchos adolescentes, a muchas personas, no nada más adolescentes, en crisis y que hoy estamos atravesando por una etapa muy delicada. Les agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias a todos y quedo a disposición profesional.